Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada semana a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 16 de junio del 2023, fin de semana de Padres, y aquí como cada semana estamos con ustedes. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. El aumento significativo de la población de edad avanzada en Puerto Rico continúa siendo materia de discusión en el país. En un artículo publicado recientemente en el periódico El Vocero, señala que el Censo de Estados Unidos reveló un aumento en la mediana de edad de la población de Puerto Rico de 8 años. Es decir, en una década la mediana aumentó de 36.9 en 2010 a 45.2 en el 2020. El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico alertó que este ritmo de envejecimiento impacta múltiples sectores sociales y particularmente la economía del país. Ahora, urgen cambios en las políticas sociales para atender esta situación. ¿Qué medidas a corto plazo y a largo plazo pueden tomarse para ajustar los servicios a la demanda de la población mayoritaria en Puerto Rico? Por otra parte, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ha reportado una tasa histórica de desempleo de 6%. ¿Significa que hay más personas trabajando? ¿Cómo leer esas estadísticas? ¿Cómo vamos de tasa de participación laboral? Esto y más lo discutimos en Actualidad Pública, que comienza ahora. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana, les saluda y les da la bienvenida a ustedes y a los compañeros en el panel, el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Esta tarde se encuentra con nosotros el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la universidad. Saludos, Jorge Iván. Saludos, Josian, saludos, Lisa, y saludos de una manera especial a toda nuestra fiel y querida audiencia de todos los viernes en Actualidad Pública, y también felicitamos y agradecemos a nuestro equipo técnico que nos acompaña hoy y también a algunas personas que nos visitan hoy en nuestro programa. Y está con nosotros la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, licenciado Frontera, presidente, felicidades por el Día de Padres y felicidades a todos los padres que nos escuchan semana tras semana por este espacio. El censo del año 2020 refleja unos resultados muy interesantes sobre la población de Puerto Rico, particularmente que reafirman el tema del envejecimiento poblacional y que a su vez también demuestran que Puerto Rico es en este momento la jurisdicción con el desempleo más alto de todos los Estados Unidos. El programa, estas dos noticias relacionadas a este asunto salieron la semana pasada en el periódico El Vocero, en su edición del día 5 de junio, para ser más exacto, donde se miran desde perspectivas distintas ambos asuntos. El primero llamando la atención a cómo adaptamos nuestra realidad en todos los sentidos a una población cada vez más envejecida y envejeciente, y en segundo lugar, cómo reaccionamos y respondemos a la crisis laboral que se vive en el país, sobre todo cuando hay una tasa de desempleo bien alta, pero la queja de muchos patronos, entre ellos nosotros, es que la gente no está buscando trabajo, porque las convocatorias de empleo se quedan en muchos casos sin responder. Dicen los datos del censo que la edad promedio en Puerto Rico incrementó 8 años en un periodo de 10. Eso quiere decir dos cosas. Uno, que el grupo mayor de edad ha seguido, obviamente, avanzando, porque todos los años cumplimos uno más, pero que ese grupo es el más estable
dentro de la población de Puerto Rico, lo que hace entonces que al haber menos nacimientos y la emigración ser más fuerte en las edades intermedias, cercanos a las edades universitarias hasta los 35 años, pues entonces se mueve el promedio de edad y avanza tanto como el tiempo y no hay una reposición adecuada en las escalas más bajas de las cifras de edad. De tal manera que en el 2010 era de un 36.9% y en el 2020 la edad promedio en Puerto Rico está en los 45.2 años. Así que, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Que requiere nuevas medidas para el país. Particularmente, uno de los datos interesantes es que el mayor incremento es en el ámbito de las mujeres. La edad promedio de los varones está en 43.5 años, la edad promedio de las mujeres está en 46.6 años, lo cual también, y no vayan a decir que estoy haciendo aquí un comentario machista, estoy haciendo un comentario directo a la naturaleza de las circunstancias, quiere decir que la edad reproductiva también se ha movido y que el promedio de la edad de las mujeres está fuera de los parámetros de la edad reproductiva promedio, lo que tiene consecuencias adicionales para el continuo envejecimiento de la población puertorriqueña. Así que sobre eso y sobre el tema del desempleo y cómo inciden ambos y se relacionan, vamos a estar compartiendo en el programa de hoy. Presidente. Sí, en estadística hay 3 medidas que describen lo que se llama la tendencia central de unos datos. 3 medidas. Probablemente todos ustedes las conocen. La primera es la moda. La moda significa el dato que más se repite. Así que uno tiene un número de datos y dice, ¿cuál es el dato modal? El que más se repite. Pues esa es la moda. Bueno, el segundo dato de medida de tendencia central es la mediana. La mediana. ¿Qué significa la mediana? Aquel dato bajo el cual está el 50% de los datos y sobre él el 50%. La tercera medida de tendencia central es el promedio. El promedio es una suma aritmética de los datos dividida entre el número de datos. Y un número que ustedes escuchan con frecuencia es el ingreso promedio del país. El ingreso promedio del país, toman el ingreso de todas las personas y lo dividen entre el número de personas que se muestrearon y da el promedio. Pero ustedes han apuntado, estoy seguro que muchas veces en sus conversaciones, que el promedio no es una buena medida. Porque si usted tiene muchas personas con ingresos bien bajos y muy pocas personas con ingresos bien altos, usted puede encontrar un número promedio de ingresos razonable, pero razonable nada. Si hubiéramos tomado la moda como representativa del ingreso, hubiera sido mejor porque hubiera concluido diciendo la mayor parte de las personas, en realidad, aunque el promedio es 35,000, la moda es 10,000, porque la mayor parte ganan 10,000. Bueno, pero este estudio nos habla de la mediana. Entonces, la mediana es muy importante porque significa que la mitad de la población está bajo ese número y mitad de la población está sobre ese otro número. Hace 8 años atrás, la mediana, como bien apuntaba el licenciado Frontera, la mediana era 36.9 años en el 2010. La mitad de la población en Puerto Rico tenía 36.9 años o menos, la mitad, 50%. Y 50% tenían por encima de 36.9 años. El dato del 2020, en un corto periodo de tiempo, en 10 años, se movió, como bien él apuntó, de 36.9 a 45.2. ¿Qué significa? Que ahora el 50% de la población puertorriqueña tiene una edad
por encima de los 45.2 años. Cosa que ya sabíamos, la población puertorriqueña va envejeciendo, pero esto nos demuestra que va envejeciendo, como bien destaca el artículo, en forma acelerada. Entonces, plantean los investigadores, las personas que han mirado este tema, y el título que presenta el vocero es "Urge adaptarse a una población más envejecida". Este no es un tema que se puede esperar. Esperar nos va a traer mayores problemas. Urge adaptarse a una población que definitivamente va envejeciendo. En mi próxima intervención hablaré de áreas preocupantes que hay que atender inmediatamente ante esta realidad. Lisa. Sí, uniendo lo que voy a decir, ¿verdad?, a ese último comentario del presidente, que es parte de este artículo del vocero, pues ante esta mediana de edad en aumento, pues se establece necesariamente unas prioridades que hemos hablado anteriormente en este programa, que estamos a muy poco tiempo para las próximas elecciones y bueno, tenemos que ver si para los candidatos también estas son prioridades a la hora de escuchar sus plataformas y sus propuestas, sus estrategias para el país, pues tienen que presentar un mapa, ¿verdad?, una ruta conforme a la realidad con la que se están encontrando, y las estadísticas ayudan mucho a conocer nuestra realidad. ¿Qué es prioridad ahora mismo? También lo hemos comentado anteriormente en programas en este espacio: la salud, lógicamente, la salud, ¿verdad?, esos servicios de salud. Hace unas semanas atrás, un comentarista que sale mucho en las redes, pues contó la historia de un matrimonio de médicos que uno de los cónyuges había atendido al presidente Biden, ¿verdad?, puertorriqueños, y habían querido volver a la isla para establecer su oficina, y las grandes dificultades que se enfrentaron. La teoría de este comentarista es quizás por envidia de otros médicos, bueno, no sé, porque tenemos efectivamente una escasez de médicos para la cantidad de pacientes que hay y que seguirá habiendo, para establecer su oficina. Entonces se desanimaron y se quedaron, ¿verdad?, por allá, por Estados Unidos. No es la primera historia que escucho de esa índole. También menciona este artículo la situación de la vivienda, ¿verdad? Ha habido una baja en el total de viviendas cuyos, ¿verdad?, propietarios son los dueños, ¿verdad? Ha habido una baja de 1% en comparación con los datos del 2010. El 70.2% de las viviendas pues están ocupados por sus dueños y un 29.8% por inquilinos, ¿verdad? Y yo añadiría también, ante una población envejeciente, con una tendencia que va acelerándose, hay que pensar en una vivienda terrera, ¿verdad? Sí, puede haber, que por cierto, ¿verdad?, ya gracias a esa gran demanda ha aumentado el costo de las viviendas de un solo piso, ¿verdad? Se consiguen viviendas de 2 pisos a un precio menor que viviendas de un piso, pues por esa misma tendencia. Porque bueno, pues sí, condominios, pues tendrían que tener una buena planta, ¿verdad?, contando con los cortes de luz que suele haber en nuestra isla, y una persona mayor, pues no poder usar el ascensor, tener que usar escaleras, pues puede ser terrible. Y también pues hay que adaptar, porque sobre esto va el artículo, cómo adaptarnos a esta realidad de una población envejeciente,
la transportación, ¿verdad? Para proveer. Algunos municipios sí tienen ciertos adelantos en ese tema, pero un transporte público que por una parte sea sensible a esas necesidades que puedan tener las personas mayores, y segundo, que llegue a distintos lugares a donde no llegan ahora mismo, ¿verdad? A todas partes, porque hay muchas personas que viven aisladas, que viven en barrios muy lejanos y no reciben, ¿verdad?, ni ayuda y mucho menos transporte, ¿verdad? Si no llegan a donde ellos, a veces están ya incapacitadas, ¿verdad? Pues hay que transformar esa transportación pública. Y finalmente, pues el mercado laboral para una población de empleados que quizás son inmigrantes digitales, ¿verdad? Y necesitan capacitarse más en el tema de la tecnología. Eso es parte de verdad de un listado que van señalando los mismos demógrafos a lo largo del artículo. Dice, mire, ahora mismo hay esta demanda por las casas que mencionaba Lisa de un primer nivel, pero el mercado hipotecario de momento se ha detenido y hay una reducción de 11% con comparación al año pasado a esta misma fecha en las compraventas de casas. Pues mientras más envejeciente sea la población, menos ventas de casas. Nadie se mete en una hipoteca a los 60 años, a los 70 años, ¿verdad? Son cosas que uno hace cuando está más joven. Lo mismo con la adquisición de carros, ¿verdad? Pues los carros más costosos, nuevos, pues típicamente son carros que uno compra en cierta edad cuando está trabajando, está en unos ingresos estables que no son los de la edad de retiro, ni dependiendo de una pensión, con todos los asuntos que eso implica en estos momentos. El tema de la industria de la salud, cuáles son las especialidades que se necesitan ahora, ¿verdad? Hacía un tiempo había una crisis por el número de pediatras que hay en Puerto Rico. Hace unos años ya no oímos hablar de la crisis de los pediatras. Por ejemplo, si no hay nacimiento y hay menos niños, pues hacen falta menos pediatras. Pero no es lo mismo con los gerontólogos, no es lo mismo con otras profesiones de la salud asociadas, o la enfermería, por ejemplo, asociadas a los cuidados relacionados con la tercera edad y con los adultos mayores. El tema que lo hemos dialogado antes ya aquí en Actualidad Pública en las pasadas semanas sobre la educación. ¿Dónde están los esfuerzos educativos y hacia quién deben ir dirigidos los esfuerzos educativos y cómo se debe transformar el Departamento de Educación de acuerdo al número de niños que están naciendo ahora y qué alternativas de readiestramiento hay para personas después de los 40, 45, 50, 60 años. El tema familiar, una de las cosas que hemos visto en varios estudios que se han hecho desde aquí de la universidad también, del abandono de los adultos mayores. Si la mayoría son personas de mayor edad, ¿quién cuida a quién? ¿Verdad? Entonces, en estos días pasaba por mi escritorio un caso de este señor de 70 años que cuida a su papá de 90 y a un hermano de su papá que tiene más de 90 años y no tienen familiares menores que eso, atendiéndolos, ayudándolos o cuidándolos. O sea, va a llegar un punto donde quién va a tener la necesidad de cuidar a quién, y todo el enfoque de servicios sociales, de transportación colectiva, de la ubicación de la vivienda en relación a los espacios cercanos a los médicos, en relación a los espacios cercanos a donde se pueden estar los supermercados, la farmacia, la adquisición, la falta de transporte masivo en Puerto Rico, que tanto hemos discutido en otros momentos. Mira, países que nosotros llamamos o tenemos la osadía de llamar tercermundistas sin mirar directamente la realidad nuestra, tienen sistemas de transporte colectivo que superan por mucho lo que tenemos, ¿no? Y hoy en día todavía hay gente discutiendo si se debe expandir o no se debe expandir el tren. Pero ¿para dónde lleva el tren? O sea, ¿qué uso tiene el tren ahora mismo? Y yo puedo entender todas las preocupaciones en torno a la expansión del tren, pero al final tú tienes que llevar el tren a donde se mueve la gente y donde tú necesitas que se pueda mover mucha gente sin necesidad de complicar el transporte individualizado. Imagínense qué evento masivo se puede hacer en el viejo San Juan sin que sea un colapso
del tránsito. Entonces lo vemos todos los años en las fiestas de la calle San Sebastián, o sea, y lo hemos visto tantas veces, ¿no? De muchísimas otras maneras. Y de nuevo, y el impacto final en la fuerza laboral. ¿Ah? Si la gente cada vez está más cerca de la edad de retirarse o de jubilarse o de buscar otras perspectivas de empleo, ¿dónde está la reposición laboral? ¿Verdad? No solamente la reposición demográfica, ¿quiénes son los que están en la edad de los trabajos de entrada, ¿verdad? Lo que llamamos trabajos de entrada en el sector privado, que, ¿verdad? Se supone que uno vaya escalando y creciendo en ellos con el paso del tiempo, y la adaptación tecnológica que requieren los trabajos de hoy en día en las áreas en las que no necesariamente tuvo entrenamiento la población que está buscando esos cambios y a la que nos enfrentamos. Recientemente el Nuevo Día me publicó una columna en la cual yo alertaba sobre una situación que Puerto Rico debe atender inmediatamente, que es el tema de dónde va a localizar su aeropuerto internacional en el futuro cercano. Planteaba yo que desde que uno piensa hasta que uno construye una infraestructura como un aeropuerto internacional, pasarán muchos años. Los ejemplos están disponibles en todas partes del mundo. Desde que alguien lo propuso hasta que finalmente se inaugura, pasan décadas. En Puerto Rico se visualiza que el nivel del mar va a subir cerca del aeropuerto. El aeropuerto está al nivel del mar y por lo tanto la subida del nivel del mar levemente va probablemente a ser inservible el aeropuerto. ¿Quiénes en Puerto Rico están planteando dónde construir el aeropuerto? ¿Cuáles terrenos se están adquiriendo para cuando se vaya a construir? Eso no está en la agenda. Pero algo así pasa con esto. En 10 años cambió por 8 años la mediana de la población. En 10 años más va a seguir aumentando y probablemente va a aumentar más que lo que aumentó ahora, que la tasa de cambio sea mayor. Y entonces, decía el artículo, utilizó una expresión bien interesante, que decía que no se han hecho ajustes. La realidad está ahí, la realidad está ante la vista de todo el mundo y no se han hecho ajustes. Y hay indicadores. Aquellos que han viajado recientemente por el Aeropuerto Internacional de Isla Verde han visto el número de sillas de ruedas a la entrada del gate para entrar al vuelo. El número de sillas que están allí esperando para llevar adentro del aeropuerto a personas que tienen dificultades de movilidad. Y usted dirá, oiga, presidente, pero ¿cuántas son las que usted ha visto recientemente? Y le digo, bueno, yo tan cerca como este sábado vi en un vuelo de Miami, que venía de Miami, había 12 sillas de ruedas. Pero yo he estado allí viendo 20 sillas de ruedas. De personas que van a entrar al avión y necesitan una silla de ruedas. Los signos están, las señales están. Entonces, urge actuar, porque si no, los problemas van a ser muy, muy complicados. Y de nuevo, el tema, lo se ha mencionado aquí, yo quisiera destacar, antes de terminar la intervención, el tema de la educación. Si las universidades no ajustan sus programas a esta población que va envejeciente y siguen pensando los estudiantes que se gradúan de cuarto año, perdieron el tren, perdieron el avión, perdieron el autobús. Y finalmente, un desafío importante sobre este tema es para las parroquias. La pastoral de las parroquias tiene que reconocer esta realidad
de la población envejeciente en nuestras comunidades. Vamos a hacer la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy, viernes 16 de junio del 2023. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Recuerden siempre que estos programas pueden verlos a través del canal de YouTube Huellas del Futuro y que también pueden buscarnos en Spotify y por allí volvernos a escuchar o si se lo perdió, recuperar cualquiera de los programas de cada semana. Estamos hablando hoy sobre dos noticias que salieron la semana pasada en el Vocero, una relacionada con el aumento en la mediana de edad en Puerto Rico, según lo reflejan los datos del censo del 2020, que ustedes recordarán y dirán, ¿por qué 3 años después estamos hablando de los datos del censo? Bueno, lo que pasa es que los datos del censo que salen inmediatamente después del censo, que salen en el 2021, en el 2022, son datos parciales que no están segregados a todas las escalas de información que son posibles obtener del censo. Y ahora salieron las de medianas de edad, salieron las medianas de ingresos, salieron las medianas de vivienda, salieron los datos esenciales, ¿verdad?, que se van derivando de los datos generales del censo. La otra noticia que estamos comentando tiene que ver con el tema del trabajo, de la participación laboral y el desempleo. Aunque estamos en unas cifras de desempleo bien bajas, bien bajas, una tasa de desempleo del 6%, eso es la tasa histórica más baja en los últimos casi 20 años, sigue siendo una tasa de desempleo alta en comparación a donde está en Estados Unidos, que está rondando la tasa natural. Una tasa natural de desempleo es una tasa menor al 3%, porque se debe a los cambios usuales por renuncias, enfermedades, retiros, etcétera, que ocurren en el sector laboral. Sin embargo, marca que, y este es el dato en el que quisiera enfocarme yo en esta primera intervención sobre el tema, que aunque la tasa de desempleo está en el 6%, la participación en el empleo es más baja. Y vamos a explicar eso porque siempre nos concentramos en la tasa de desempleo y se nos olvida la tasa más importante, que es la tasa de participación laboral. La tasa de desempleo se refiere a cuántas personas que están en edad de trabajar no están trabajando y están buscando trabajo. Fíjense el detalle, no están trabajando y están buscando trabajo. Así que el que no trabaja y no está buscando trabajo no entra en la tasa de desempleo, ¿ok? Así que la tasa de desempleo son aquellos que están buscando trabajo y no lo encuentran. Mientras que la tasa de participación laboral se refiere a cuántos de aquellos que están en edad de trabajo, es decir, que exceden los 18 años, están o no trabajando. ¿Okay? Y fíjense la diferencia. Uno es los que no trabajan y están buscando empleo y no lo encuentran, tasa de desempleo, y por cierto, están buscando empleo durante los primeros 6 u 8 meses después que se desemplearon, después de eso tampoco aparecen en la estadística, versus la tasa de participación laboral, que es donde entra, ¿verdad?, la realidad de cuánta gente que pudiendo trabajar, trabaja. Y ahí es donde está el problema, 43.6%. Solamente el 43.6% de la población puertorriqueña en edad laboral está trabajando. Es decir, que el resto o no trabaja o trabaja en la economía informal. Y usted dice, ¿cuál será el problema? Entonces, si están trabajando en la economía informal. Bueno, pues que los que están trabajando en la economía informal no pagan contribuciones por lo que generan en la economía informal, lo que quiere decir que quienes están sosteniendo al país, quienes están realmente aportando y cargando con el peso de la deuda,
del presupuesto público, de todas esas cosas que se han estado discutiendo en la legislatura en estos días, de cómo se va a gastar nuestro dinero a partir del 1 de julio, carga con ese peso el 43.6% de los que podrían estar aportando a cómo ese peso se distribuye. Y en esa tasa de participación laboral no entran los menores de 18, no entran los que están estudiando a tiempo completo en las universidades y no entran los que superan los 65 años porque se entiende que ya cualifican para la jubilación y el retiro. Así que fíjense dónde está el peso de la carga pública por empleo, y si a eso le añadimos el tema del que hablábamos en la primera parte, de que el país, su mediana de edad ha envejecido 8 años, quiere decir que cada vez se reduce más quienes entran a participar de esa estructura de aportación laboral. Así que, como ustedes saben, nunca damos los datos porque querramos ser pesimistas ni querramos traer más crisis de la que ya existe, sino como una llamada de atención y de advertencia, como decía Lisa ahorita en la primera parte, a aquellos que aspiran al liderato del país, tema del que hablábamos la semana pasada, tener en cuenta cuáles son las estrategias y cuáles son las áreas que requieren atención inmediata. Presidente. Sí, cuando yo leí este artículo en El Vocero, recordé un comentario que hacía alguien en mi barrio, donde yo nací y me crié en Lares, que decía, hay una categoría adicional, que es el que está buscando al que inventó el trabajo. Está buscando al que inventó el trabajo para ver cómo lo puede eliminar. Sí, o como decían aquellos de los 10 mandamientos del vago, ¿verdad? Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Pero este tema es muy importante. De hecho, no es muy importante, es extremadamente importante. Se han escrito libros como para llenar bibliotecas sobre la importancia de que los ciudadanos, los seres humanos, tengan un empleo. Tengan un empleo. Y un empleo, y el artículo nos lo describía, un empleo que primero esté disponible. En otras palabras, esté disponible, yo dije, bueno, que esté disponible para un trabajo de 40 horas por semana, tiempo completo, no a tiempo parcial. O sea, que esté disponible el empleo. No un empleo precario de tantas horas a la semana, sino un empleo que le permita generar suficiente dinero para vivir prudentemente o cómodamente. En segundo lugar, que sea trabajos de buena calidad. Hay trabajos que ustedes y yo conocemos que las personas los tienen que acceder porque no les queda otro remedio, pero que las condiciones de trabajo son muy difíciles, muy duras, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que esté disponible, que tenga buena calidad, que tenga unos salarios adecuados, no unos salarios de miseria. Nosotros tenemos una población cada vez creciendo más de personas que sus salarios no corresponden a una jornada de 40 horas, sino a una jornada parcial, con todo lo que eso implica en términos de beneficios, en términos de vacaciones y otros planes de beneficios para los empleados. Así es que la situación es real. Puerto Rico tiene una tasa de participación laboral extremadamente baja, con unas implicaciones familiares, sociales, pastorales, realmente formidables. Así que en mi próxima intervención abundaré sobre esto. Lisa. Con este aumento de la mediana de edad entre el 2020 y el 2010, se reduce, ¿verdad?, la cantidad de personas entrando al mercado laboral y pues añado lo obvio, ¿verdad?, que aumenta la cantidad de personas que se acercan a esa edad de retiro, ¿verdad?
y con el agravante de que quizás, ¿verdad?, el tipo de trabajo que consigan es a jornada parcial, pues no van a tener quizás esos beneficios para el retiro, para las pensiones. El hecho, que eso no está medido en estas estadísticas, como nos explicó el licenciado Frontera del Departamento del Trabajo, de que haya una economía informal, ¿verdad?, de personas que no contribuyen, ¿verdad?, pagando contribuciones por el trabajo que hacen al presupuesto del país, pues significa que buscan, ¿verdad?, quizás ahorrarse ese dinero que usarían para las contribuciones, quizás para atender necesidades inmediatas, ¿verdad?, préstamos hipotecarios o compra o ya, pues quizás tampoco están ahorrando para ese retiro futuro, que va a aumentar, pues, la tasa de pobreza en el país. Aunque, ¿verdad?, también mencionó el licenciado Frontera que la tasa de participación bajó un 0.5% mensual e interanualmente en marzo de este año. Sí, en comparación con enero del 21, pues es un aumento de un 3.2%, que podemos achacar ese aumento a que se acabaron las ayudas, ¿verdad?, por la pandemia que sufrimos en todo el país. En el artículo que estamos comentando, el secretario del Trabajo, Gabriel Maldonado, indica que el departamento ha estado trabajando y reforzando iniciativas para maximizar la población de mujeres trabajadoras, la población correccional y los exconfinados, los jóvenes desde los 14 años y los adultos mayores. Pero pues me pregunto, ¿verdad?, si no habría que efectivamente mejorar las condiciones para animar a que puertorriqueños que hayan emigrado del país se animen, ¿verdad?, a volver a trabajar, ¿verdad? Y pues personas que estén también en la edad reproductiva, que se han ido buscando, pues, también una mejor vida para poder criar una familia, ¿verdad?, para poder hacer familia, pues ¿qué se está haciendo, ¿verdad?, para poder atraer ese mercado laboral, ¿verdad?, para atraer a esas personas a que vengan y consigan un trabajo también digno, ¿verdad?, con mejores salarios, con mejores condiciones de trabajo. Yo quisiera volver a enfatizar a lo que dijo el licenciado Frontera, que es importante que mantengamos presente en toda esta conversación, en este programa. La población de Puerto Rico ha bajado dramáticamente. Y si la población de Puerto Rico ha bajado dramáticamente, es natural que nosotros veamos que el desempleo baje. ¿Por qué el desempleo baja? Porque hay menos población. Pero es que la reducción de la población no ha sido leve, la reducción de la población no ha sido algo mínimo, ha habido una reducción de población dramática, así que no debe de sorprendernos cuando aparece que hay una reducción en el desempleo en forma dramática, lo que no hemos visto en los últimos 20 años. Pero por supuesto, si la población se ha reducido dramáticamente, pero lo que hay que mirar, y por eso lo mencionaba el señor Frontera, es la tasa de participación laboral. Mira, eso me suena a un ejemplo que le daba a mis estudiantes en el curso, en uno de los cursos de verano que estoy enseñando, de esa incomprensión que hay en algunos sectores de cómo se miden las cosas y las tasas, y sobre todo en sectores que uno esperaría que sean los que sepan cómo se mide. Y les recordaba yo en una ocasión que estoy escuchando una entrevista de radio que le estaban haciendo a un pasado secretario de Desarrollo Económico, donde el secretario mencionó que la actividad económica estaba aumentando,
porque había un aumento en el gasto de combustible en el país y que eso reflejaba que había más actividad económica. Y yo venía en el carro, casi choco y tuve que estacionarme en el paseo cuando escuché aquello y conozco al periodista que lo está entrevistando, así que le mandé un mensaje de texto diciéndole, pregúntale si es un aumento unitario o es un aumento de gasto. Claro, el combustible estaba aumentando su precio, así que puede haber un aumento en consumo, no porque estemos demandando más combustible, sino sencillamente porque el mismo combustible que estamos demandando nos cuesta más. Así que el periodista le dice al secretario de Desarrollo Económico, dice, secretario, me piden que le pregunte si el aumento es unitario o es en gasto. Y el secretario dice, ¿cuál es la diferencia? Ahora, esa fue la reacción del secretario, pregunté, ¿cuál es la diferencia? Y yo, ¿cómo que cuál es la diferencia? O sea, ahí sí que choqué con la realidad, no en el cajo, ¿verdad? Choqué con la realidad. Pero ¿cómo es, verdad, esta incomprensión de las cosas y de los datos y de cómo es necesario manejarlo? Por ejemplo, Lisa mencionaba que el secretario del Trabajo dice, no, es que estamos hablando ahora en el empleo de los menores desde los 14 años. Menores desde los 14 años no entran en la tasa de participación laboral, porque el ingreso de los menores por ley se le adjudica a los padres y por lo tanto va a aparecer dentro del ingreso de los padres. Y lo menos que nosotros necesitamos, que es un proyecto, por cierto, de ley que se está discutiendo en el Congreso de los Estados Unidos, es ampliar el tipo de trabajo que pueden hacer los menores de 18 para aumentar la competitividad de Estados Unidos frente a los países que tienen empleo infantil. O sea, ¿a dónde vamos? O sea, lo que era el progreso de no permitir que los niños y los menores estuvieran en la fábrica y estuvieran haciendo cierto tipo de trabajo, porque donde deben estar es educándose, no, ahora para poder competir mejor con Camboya, con Tailandia, pues vamos a volver al trabajo infantil. O sea, de verdad, esas son nuestras medidas de desarrollo y de progreso y de encontrar otras vías de desarrollo económico. Es en serio. O sea, ¿dónde estamos con esos elementos? Aplaudo el tema de la población correccional y una de las cosas que ha sido muy proactivo el gobierno en los últimos años, sobre todo la legislatura, ha sido en eliminar aquellos criterios de requisitos de certificado de buena conducta y de no antecedentes penales para ciertos trabajos donde no incide el que la persona sí haya sido confinada, ¿verdad? Si estuvo confinado, si ya pagó su deuda social a través de la pena que agotó, ¿por qué lo vamos a seguir penalizándolo y dejándolo sin trabajar y sometiéndolo al mantengo público o exponiéndolo de nuevo a la actividad criminal? Eso es laudable y eso hay que aplaudirlo y hay que unirse a los esfuerzos en esa dirección. Y lo que hablábamos ahorita de los adultos mayores, ¿verdad? ¿Qué actividades y oportunidades de readiestramiento, de reinserción en la fuerza laboral? Pero hay un tema importante que tú tocabas ahorita, Jorge Iván, y es el tema de qué tipo de trabajo. O sea, todo el mundo quiere un trabajo en un escritorio frente a una computadora en aire acondicionado y se están perdiendo las cosechas agrícolas. Totalmente. Entonces, nadie quiere trabajar en el campo y nuestra dependencia de alimentos y de productos importados sigue aumentando y nuestra dependencia alimentaria sigue aumentando mientras las cosechas se pierden. Entonces, el gobierno, ¿cómo incentiva ese empleo? ¿Verdad? Lo discutíamos cuando hablábamos de los datos que nos dio Caraballo Cueto. Pues por supuesto hay más empleo en la construcción que nunca, por todos los fondos que han entrado de los proyectos de reconstrucción, de FEMA, de ARPA, etcétera, a un salario que el gobierno ha dispuesto para los trabajos de construcción de gobierno con fondos federales, a unos niveles que no existen en la mayoría de los trabajos en el país, casi al doble o vez y media el salario mínimo. Pues por supuesto que va a haber un aumento en la tasa de participación, como dice Lisa, entre el 2021 y el 2023. Claro que hay un aumento en la tasa de participación laboral si se acabó la pandemia. ¿Cuánta gente no estuvo sin trabajo durante la pandemia? Pues obviamente va a mejorar la tasa de participación laboral, la gente regresó al trabajo después de la pandemia. Eso no quiere decir que la cosa esté mejor. Eso es lo que quiero decir, o sea, que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Es que hemos aumentado y hemos reducido el desempleo. No, cuidado, ¿qué es lo que miden? ¿Qué es lo que miden? ¿Quiénes son los que están ahí? ¿Cuál es la población que está ahí? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuántos están ganando? ¿Dónde están empleados? ¿Cuál es la recurrencia de esos empleos? Cuando se acaben los fondos de reconstrucción, ¿dónde van a quedar todos esos trabajadores de la construcción?
¿a qué salario van a estar? Porque se están ganando 14.50 ahora, cuando se acaben los proyectos de construcción van a volver a 9.50. ¿Qué van a hacer con esa deficiencia de $5 por hora en su salario? Entonces, no trabajar para que el gobierno lo mantenga y sustituirlo de esa manera. O sea, esas son las preguntas que hay que hacerse, de nuevo, no para plantear que las cosas están mal, sino para saber dónde es que hay que poner las soluciones, dónde hay que mirar los focos, dónde es que el gobierno tiene que poner las prioridades adecuadas. Este mes, hace poco, ahora un par de semanas atrás, apareció una noticia, vuelvo enseguida al tema del desempleo, pero quería aprovechar un comentario que hizo Josian sobre el tema de los confinados. Porque ahora como una semana o 2 semanas atrás apareció en la prensa, en primera plana del Nuevo Día, que 4 confinados habían terminado el bachillerato en estudios generales en la Universidad de Puerto Rico. Y yo lo encontré una noticia muy refrescante y me recordó a mi querido amigo el padre Fernando Picó, que dedicó gran parte de su vida a formar a los confinados. Y me preguntaba yo, estas personas que han terminado un bachillerato, que no es fácil terminar un bachillerato, estando tú como confinado, ¿qué posibilidades tienen de futuro? Ellos están haciendo un reclamo de que se examinen sus casos para poder reintegrarse a la sociedad y poder servir rehabilitados. Y yo simplemente quería destacarlo porque es una población que urge atender y proveer posibilidades de tener un empleo. Pero finalmente quería terminar mi intervención haciéndome 4 preguntas que me hice a raíz del artículo. La primera pregunta que me hice, y la baso en experiencias pasadas, es si estos números que se presentan aquí son reales o están subestimados. En otras palabras, si la tasa de desempleo es más alta o si la tasa de participación laboral es más baja. Primera pregunta. Segundo, ¿cuánto es una medida razonable? ¿Cuánto sería una medida razonable? Una medida aspiracional en Puerto Rico para que la incluyan los partidos en las elecciones del 2024 en sus propuestas concretas. Porque el decir queremos reducir el desempleo. No, amigo. ¿Cuánto es la tasa que tú aspirarías que Puerto Rico accediera? Así que ¿cuánto es una medida aceptable, razonable? Y la cuarta pregunta, ¿nos hemos cuestionado el impacto de que los puertorriqueños no tengan empleo? El impacto en su familia, el impacto en la violencia, el impacto en la vida comunitaria, en la vida en ese hogar donde está ese padre, esa madre y esos hijos. Nos hemos preguntado cuáles son los efectos, aparte de que no haya dinero. Pero sobre el tema del dinero está del impacto de las otras medidas tan importantes como el tema económico. Lisa. El trabajo dignifica, efectivamente, como bien dice el presidente, es un derecho básico, un derecho humano, ¿verdad? Que se ha de reconocer, ¿verdad? No es algo que brinda o regala o da el gobierno, sino que es algo intrínseco a todo ser humano, ¿verdad? No importa quién es, cómo es, qué hace, ¿verdad? Y mi comentario final es que estas estadísticas que hemos estado discutiendo en la primera media hora, en esta última media hora, son estadísticas, sobre todo, ¿verdad?, las relacionadas al censo y esas tendencias que estamos viendo, y tenemos economistas que están, pues, anunciando esos signos de los tiempos. Son datos confiables sobre los que nos podemos basar para entonces trazar esos planes, ¿verdad?, como país, ¿verdad? Responsabilidad para esos políticos o candidatos
y una responsabilidad también para las empresas y para cada puertorriqueño y cada puertorriqueña. O sea, hemos de buscar tomar acción, ¿verdad? Tomar las acciones pertinentes ante estos números, ante esta realidad que ha sido cuantificada, ¿verdad? Que ha sido medida en estas estadísticas, para entonces planificar y llevar por obra esos planes. Tiempo no nos da para más y hay muchísimas otras cosas que decir sobre esto, pero de nuevo son los temas sobre los que siempre tenemos que insistir, porque es donde está la realidad de por dónde tienen que moverse los asuntos del país. Antes de terminar, queremos desearle un excelente fin de semana de padres a todos, a los compañeros que están aquí en el panel y en el equipo técnico, y a todos los que cada semana comparten con nosotros este espacio de actualidad pública. Estaremos con ustedes el próximo viernes de graduaciones, aquí en el recinto de Ponce de nuestra universidad, y pero como siempre a las 4 por aquí, por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Nos estaremos viendo en Actualidad Pública. Hasta entonces. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.